Buenos días, amigos, desde Madrid, al lado del Palacio de la Moncloa. Un poquito antes que se ponga en marcha el programa de la Sexta y de la Cuatro. Mi recomendación es que una vez que pongan en marcha el programa, ¡clac!, lo apaguéis. Y sin embargo, busquéis en Periscope todos los trabajos que hemos desarrollado a lo largo de este verano. Periscope es mejor que la televisión. Ni comparación alguna. Pero tenéis que saber ir. Periscope, mi dirección de Periscope es Ángel Gimeno for Presidente, @Ángel Gimeno 7J, que quiere decir 7 jaques al régimen. Bien, ayer tuvo mucho éxito, al igual que otros días, todo lo que hablamos de derivados tóxicos, de CDS y otros 1000 productos. Por lo tanto, insistís una y otra vez en que os explique los derivados. También tuvo mucho éxito la petición a Manuela Carmena de una auditoría de los años de Botella y de Gallardón y de los proyectos que se contrataron por el ayuntamiento a el empresario Florentino Pérez Rodríguez. El éxito ha sido impresionante, por lo tanto, Manuela, desde aquí una vez más, permite que un equipo de auditores dirigidos por mí, no seremos más allá de 6 personas, analicemos gratis, realizando una auditoría completa y exhaustiva, honesta, sin ningún tipo de cortapisas, para poder analizar ese periodo del Ayuntamiento de Madrid. Después, si quieres, podemos llegar hasta Tierno Galván y a Barranco. A lo largo de la historia del Ayuntamiento y de la comunidad ha habido fechorías de todo tipo y variedad. Pero depende de ti. Es hora, Manuela, de que alguien espabilado e inteligente entre a echar una mano a la alcaldesa de Madrid para que las cosas en principio se aclaren, sepamos exactamente lo que pasó y después hagamos un proyecto para Madrid, te asesoremos en un proyecto para Madrid de verdad, un proyecto que haga de Madrid una ciudad distinta. Madrid, una ciudad en que la inteligencia se desarrolle como si fuera lo que siempre hemos deseado que fuera Madrid. Una ciudad inteligente que copie el comportamiento de las abejas, que copie el funcionamiento de la sociedad polen, polinización, creación, vida, salvación de la humanidad. Madrid tiene mucho que hacer y Barcelona también. Bien, dijimos que íbamos a hablar de los banqueros desnudos. Los emperadores banqueros están desnudos, ninguna duda. Y sin embargo, todavía se sigue pensando que los banqueros son gente importante. ¿Por qué hay ese miedo? ¿Por qué hay ese respeto a los banqueros? Alguien me lo tendrá que explicar alguna vez. Hay que analizar cómo funcionan los banqueros, cómo desarrollan su trabajo, qué relaciones tienen con el poder político, qué relaciones extrañas tienen con muchos empresarios, por qué el presidente Roosevelt de Estados Unidos decía que los banqueros eran peores que los gángsters de Chicago y de Nápoli, por qué un presidente de Estados Unidos estaba contra los monopolios, por qué no consentía que la banca pudiera juntar todo tipo de negocios y además participara en proyectos con muchísimos riesgos. Los banqueros no tienen nada bueno que ofrecernos. Ayer vimos el cubículo, cuchitrilo, como le queráis llamar, donde se llevan los datos del Santander día y noche 365 días al año. Vergonzoso para sus trabajadores, para los trabajadores que están allí, vergonzoso para el Banco de Santander, vergonzoso para las subcontratas como ejemplo Indra, que ahora va a sustituir al anterior, vergonzoso comportamiento de banqueros una vez más.
Al padre de Botín no era extraño que le llamaran el pirata Botín, pero Ana Botín tiene también mucho de que no hablar, muchísimo. No puede ser una de las personas importantes del mundo, ni ella ni ningún banquero. Entre otras cosas, porque tal y como han funcionado sus bancos, hay motivos más que suficientes para que el fiscal general del Estado lo analizara a fondo, utilizando los servicios de la Guardia Civil, la Policía Nacional, esos grandes grupos de investigadores honestos y honrados hasta la médula, para que se viera cómo ha funcionado a lo largo de la crisis y unos años antes el Banco de Santander, el Banco Popular, el Banco de Sabadell, Bankia, la Caja Madrid y todos los bancos que se os ocurra en España, porque nosotros no podemos pedir a nuestro fiscal general que analice también el Banco Central Europeo y demás. Eso se lo tendremos que pedir a otros. Los banqueros están desnudos. ¿Os acordáis del cuento de Andersen? Aquel rey al que le dice un sastre que le va a hacer un traje invisible, que lo va a hacer invisible. El cuento de Andersen termina con el rey paseando desnudo por la ciudad, todos los políticos, todos los jueces del cuento, todos los señores que se dedican a la política, todos los que se dedican a la bolsa, todos los analistas de bolsa, veían al rey y decían: nada, sencillamente calladicos, ninguna crítica, nada que hacer. De repente un niño dice: ¡ah, el rey está desnudo! Pues bien, esos son los banqueros de hoy. Están desnudos, tratan de permanecer invisibles de cara a la opinión pública, pero tenemos que meterles mano porque ya toca. Yo entiendo que Geithner, en su día secretario del Tesoro americano, dijera que si encerraba y procesaba a todos los banqueros, si proponía el fiscal general de Estados Unidos que procesara a todos los banqueros que habían cometido delitos sin cuento y que se habían cargado prácticamente la economía mundial, la crisis podía ser muchísimo mayor. Pero, no obstante, elaboró leyes suficientes para que ahora estemos en condiciones de penalizarlos por todo lo que hicieron, y además estamos también en condiciones de meterlos en prisión porque se han hecho acreedores a ello. En una de las reuniones de Davos hubo un gran debate entre Jamie Dimon del JP Morgan y Sarkozy, el presidente de Francia. En aquella ocasión se dijeron cosas muy fuertes. Y sin embargo, el señor Jamie Dimon decía que los ciudadanos debían ya olvidarse de los bancos y no seguir hablando mal de ellos, porque gracias a la banca el mundo estaba funcionando, el mundo podía crecer. Esto decía Jamie Dimon, a lo que Sarkozy contestó diciendo que habían sido capaces de darle la razón a Carlos Marx, esto lo decía Sarkozy, y que deberían ser responsables y ser castigados por todo lo que habían hecho. No mucho más. En el Congreso americano, en el Senado, hemos visto también debates muy importantes en que los banqueros dicen que ellos han creado miles de productos que han sido capaces de que la economía mundial creciera desde los años 80 hasta el 2007, pero nunca han admitido que los delitos se cometieron con las hipotecas, con la titulación de las hipotecas, con la creación de CDOs y CDS, sobre todo la titulación de CDOs que no eran AAA y los consideraban AAA. Los señores banqueros que decían que habían prorrogado un periodo casi de 30 años maravilloso, en realidad lo que nos crearon fue la entrada en el infierno. Un crack impresionante que estamos esperando en cualquier momento y que todos los días os iremos explicando el porqué. La realidad es que los banqueros no tienen perdón de Dios, porque teniéndolo todo, nos han generado una situación económica casi imposible.
Este verano hemos hablado mucho de los gremlins, del neoliberalismo, del capitalismo y del poscapitalismo. Tiene mucho que ver con los banqueros. Se creían en posesión de la verdad, se veían capaces de crear dinero sin cuento, se veían capaces de conquistar el mundo, de quedárselo, de tomar el mundo en sus manos, especialmente los banqueros de Occidente. La cagaron bien. Esta es la realidad. Cometieron miles de delitos. Y eso que dicen que crearon muchos productos financieros para desarrollar proyectos de todo tipo en el mundo, es falso. Volcker, que alguna vez os lo he nombrado, que también fue secretario del Tesoro y asesor de presidentes americanos, dijo que era falso que la banca, que los banqueros hubieran creado nada nuevo de 1970 a hoy. Y tenía razón. Es más, añadía, lo único curioso, original que han creado los bancos ha sido los cajeros. Y precisamente, y no han sido ellos, que han sido empresas tecnológicas. Volcker anticipaba la extinción de los banqueros, como Ángel Gimeno anticipa la extinción de los banqueros. No hacen falta. Funcionan mucho mejor las compañías tecnológicas para darnos los servicios que necesitamos para vivir en el mundo moderno. Los banqueros sobran. Es absurdo que en los bancos se meta dinero público en cantidades impresionantes. En España, $500 millón de euros de alguna manera se han comprometido para que vayan por ahí por el mundo el Francisco González, Ana Botín y compañía diciendo que son maravillosos. De maravillosos, nada. De inteligencia, cero. De capacidad de ayudar a la gente que lo necesita para que el mundo vaya mejor, cero patatero. Sigamos con el neoliberalismo. Los gremlins del neoliberalismo. Pues os hemos comentado muchas veces. Y vuelvo a lo de antes. Los CDS, os hemos hablado tantas veces en el verano que iros a Periscope, Ángel Gimeno for presidente, y allí encontraréis contestación a vuestras cuitas. Los dos gremlins del neoliberalismo, los que se han cargado de verdad el neoliberalismo, aparte de sus malas prácticas, de sus prácticas gangsteriles, han sido el dinero, el gremlin del dinero y el gremlin del trabajo. El próximo día trataré de encontrar dos muñecos, dos gremlins para los traviesos, los más malos de todos. Los de la película, aquellos que nada más que les mojabas revolucionaban todo. Pues bien, estos dos gremlins del dinero y el trabajo son completamente distintos a las demás mercancías que hay en la economía global. El dinero, como sabéis, tiene sus características, en el sentido de que normalmente es algo que se ha creado, especialmente lo que llamamos dinero fiat, algo que se ha creado de la nada, un papelito que teóricamente escasamente vale 3 céntimos del billete de cualquier cantidad que refleja, y sin embargo ese billetito, ese dinero, es el que ha organizado a lo largo de estos 30 últimos años, tras la decisión de Nixon de crear un dólar que no estuviera respaldado por oro. Ese gremlin del dinero es el que nos ha organizado la caída en España de prácticamente todas las cajas de ahorro, y en Alemania que exista hoy un banco sistémico total que se llama Deutsche Bank, que quebrará a Alemania sin dudas de ninguna clase en el momento que sus 55 billones de derivados, que uno solo de esos billones de derivados no pueda ser atendido por Draghi, que por cierto no tiene capacidad para resolver ese problema. Hoy Weidmann, el presidente del Bundesbank, se le ve apagado. Hace una rueda de prensa para una serie de periódicos europeos importantes. Hemos tenido que sacar la charla, lógicamente, la entrevista de Le Monde. Con sus defectos es un buen periódico, Le Monde. Nuestros periódicos, desgraciadamente, han caído muy bajos. El Mundo, que habla hoy precisamente de la conferencia que dio en Naciones Unidas el rey de España, es un mal periódico. Lo que dijo el rey de España es infumable. No se puede tocar el tema de los flujos migratorios, de los flujos islámicos,
no se puede hablar de ese tema por parte de un rey de un estado de Occidente sin saber de qué va la cosa. Y por lo tanto, un nuevo error del nuevo rey. A mí me gustaba más el rey padre que el rey hijo, sin dudas de ninguna clase, con todos sus defectos y las barbaridades que se hicieron. Pero no voy a seguir con la monarquía, que me dice mi directora de producción que la dejemos tranquila un momento. Sigo hablando del Gremlin del trabajo y voy a hablar un poco de Podemos. El Gremlin del trabajo para los empresarios es terrible, porque en el fondo es algo que no pueden controlar. Como sabéis, los empresarios en el fondo dejan mucho que desear, pero en lo que más es que los únicos criterios serios que tienen es que si las cosas van bien, si creen que las cosas van a ir bien, si creen que haciendo inversiones van a ganar mucho dinero, se produce la paradoja de la profecía, es que se cumple la profecía. Pero también ocurre una cosa con los empresarios. Cuando creen que todo va a ir mal, cuando creen que no habrá prácticamente ninguna posibilidad de colocar nuevos productos, las inversiones caen, lógicamente los precios caen, las empresas desaparecen muchísimas de ellas, los trabajadores ven reducidos sus sueldos y nada los puede cambiar a los empresarios, modifiques lo que modifiques. Aunque bajen los salarios los trabajadores, no volverá a haber inversión. Aunque se modifiquen los tipos de interés a la baja para que los empresarios puedan invertir, no habrá inversión. El Gremlin del trabajo. ¿Y todo por qué? Porque los trabajadores consideran que su naturaleza humana les permite ser rebeldes, les permite tener, si quieren, pereza en el trabajo, si quieren pueden dudar de si colaboran con el empresario o no, y por descontado, si quieren también pueden tener una creatividad importante. Los hombres, los humanos, los únicos que podemos crear lo que llamaba más valor trabajo, los únicos podemos ser perfectamente rebeldes. A los empresarios les gustaría contratar a los humanos como si fueran máquinas. Yo compro una máquina, o yo alquilo una máquina, o yo alquilo un robot y me cobran tanto por pieza que produzco, o me cobran tanto por hora que se utiliza. A los empresarios siempre le han tenido en el coco que les interesa, lógicamente, que los humanos seamos lo más parecidos a robots que no funcionan. Pues bien, ese Gremlin del trabajo es completamente imposible. En estos momentos hay tal carajal en Europa que incluso en Europa ya van cambiando algunas cosas. Por ejemplo, en estos momentos se considera que la indemnización a un trabajador tiene que ser igual si tiene un trabajo fijo que si tiene un trabajo temporal. Es importante, alguna cosa buena se hace en Europa, pero pocas. Weidmann decía, como os digo, lo tenéis en internet, Weidmann dice que Europa va muy mal, que es falso que con más Europa las cosas irán mejor, que al no iniciar Europa como unos Estados Unidos de Europa, ya con una política monetaria y una política fiscal y un tesoro para toda Europa, Europa no ha podido mejorar, sino todo lo contrario. Critica a Draghi, porque Draghi en estos momentos está utilizando la política monetaria, algo que correspondía a los estados, está utilizando, por descontado, el control de la banca y está actuando prácticamente como si le diera la gana. Otro personaje que tenéis que tener en cuenta para el día que haya que procesar al gobernador del Banco Central Europeo. Es arbitrario en sus decisiones. Es incapaz de resolver ahora el problema que tiene el Deutsche Bank, como también es incapaz de resolver el problema que tiene los bancos franceses. Es incapaz. Quizás los problemas de los bancos españoles son más fácilmente resolubles, pero nuestros bancos están quebrados también. Sinceramente, yo creo que hoy día tenemos que ir pensando en reducir la banca. No se necesita la banca que tenemos, pero hay que obligar a los bancos que devuelvan todo el dinero que se ha puesto en ellos. Sagrado. Todos los bancos tienen que devolver lo que hemos puesto en ellos. El FROF tiene que desaparecer. Sareb es un cubículo peligrosísimo que nos puede costar muchísimo dinero a los españoles.
Igual que pido yo que hay que hacer una auditoría del Ayuntamiento de Madrid en los gobiernos de Gallardón y Botella, y que hay que mirar todos los proyectos que han realizado los empresarios de la construcción de Madrid para analizar los motivos por qué unas veces se alzaron o se cambiaron o incluso no se realizaron. Igual que hay que hacer esto, también tenemos que hacer una investigación exhaustiva y una auditoría del Banco de España, que no ha estado a la altura de los acontecimientos desde el año 2007 para acá. No estamos bien organizados en el sentido, no tenemos un buen gobernador del Banco de España. En mi opinión, debería presentar su dimisión por los errores que ha habido, sobre todo en el caso Bankia. Son errores terribles. Tenemos la obligación de que se audite Bankia, Caja Madrid, que veamos las relaciones extrañas entre Rato y empresarios de postín, amigos de la comunidad, amigos de la Casa Real, amigos del infierno, amigos del diablo. Hay que auditar todos los contratos que se hicieron en el Caja Madrid y en Bankia, porque es muy fácil de realizar. Además, otra vez ofrezco la posibilidad a este país de un equipo de 6 personas para analizar completamente todos los préstamos fallidos de Caja Madrid y de Bankia para poner en la cárcel a todos los que sea necesario. Para terminar, hoy quería hablaros un poquito de la impotencia de Podemos y la impotencia del PSOE. Y no quiero hablar del Partido Popular porque es un partido corrupto, al que no debéis votar jamás. Y en Galicia menos. Porque por mucho que diga ese señor que no sabía que el narco que iba en la barca en el verano con él, tan flamenco, que no sabía que tenía un oficio más antiguo que el mundo, que es el narcotráfico, ese señor no puede ser presidente de allí precisamente por eso. Pero tampoco puede ser presidente porque impidió una investigación en la catástrofe ferroviaria de Amgrois. No puede ser presidente. Votar a los demás para que Galicia cambie. Y al igual, no votéis a Mariano Rajoy, porque ya tiene bemoles que tengamos un presidente que no sabe hacerla o con un canuto, y me refiero a que es un CDS, que es un CDO, que va a tener consecuencias trágicas para España en el mismo momento que haya un fallo grave en el Deutsche Bank, que lo veremos pronto. Bien, Podemos y la impotencia, lo titulo esto. Y digo, soluciones a la pobreza extrema. Una cosa que les propongo a los de Podemos y a los del PSOE, que algún día tendrán que pensar que a lo mejor no tiene razón que exista Podemos ni tampoco razón de que exista el PSOE. Puede haber otra cosa distinta en la que no haya nadie que tenga que ver con la corrupción del pasado. Renta básica, un gran argumento en las elecciones europeas de hace unos años que sirvió para lanzar a Podemos. Era un proyecto imposible. Pero sí que podemos conseguir hacer un proyecto posible para Podemos y para el PSOE, que beneficie a los pobres de este país, que beneficie a la pobreza extrema y a lo que no es pobreza extrema, porque el continente europeo tiene que dar a sus ciudadanos un nivel de vida adecuado. Pues bien, el mejor trabajo que he visto de todos que tratan de resolver este problema es el de intentar que con los impuestos, el impuesto de renta de personas físicas tenga tipos de interés negativos para los distintos niveles de pobreza. Esto tiene un coste razonable, es absorbible por nuestros presupuestos y digan que digan esos canallas que ejercen de liberales, sería bueno para España, para los españoles, incluso para que la economía fuera mejor. No olvidéis nunca que las máquinas, los robots, todo aquello que está echando personal, no lo está haciendo porque sencillamente están defendiendo lo que creen que es mejor para el desarrollo del neoliberalismo. Se equivocan, pero mientras tanto, como mínimo, tendremos que dar solución a la pobreza creada. Y resolver ese problema es fácil. Un ministro de Hacienda con sentido común, como podríamos ser cualquiera de mi equipo, haría en un mes un proyecto de ley perfecto, mejor dicho, el proyecto ya está preparado para llevarlo al Congreso de los Diputados y sacarlo adelante para que en el año 2017, si Dios quiere, que estemos todos vivos, pudiéramos ponerlo en marcha. Quería hablar de Podemos, porque tienen que dejar de cometer errores.
no puede haber conductas dictatoriales, no puede haber 6 pollos, 6 grupos intentando conseguir el control de Madrid. Entre otras cosas, vayamos por lo más ideológico, sería Urbán, que se dice el anticapitalista. Anticapitalista que tuvo el defectillo de que de la noche a la mañana, en vez de seguir peleando por sus ideas, que no tienen ninguna consistencia, dicho sea de paso, se largó para Europa y ha vivido como un ministro de Economía y Hacienda de un país superpotente. Ha vivido de puta madre, hablando en plata. Este señor también quiere ir para ser líder de Podemos Madrid. No tiene preparación, sus ideas son antiquísimas, son de allá por el año 70. No tiene ningún sentido que Urbán abra la boca, aunque todo el mundo tiene derecho a abrir la boca, faltaría más. Pero si vamos a los otros grupos, si estoy hablando de Rita, Madrid, si estoy hablando de Tania, si estoy hablando del amigo Espinar, ninguno de ellos tiene suficiente preparación para dirigir un partido como Podemos en Madrid. No podemos tener a gente tan mala intentando representar, en el fondo, a la gente que tiene necesidades como la de las que hablaba antes. Cómo resolver la pobreza, cómo resolver los temas de empleo. Es que tiene bemoles. ¿Hay algún proyecto para Podemos en España? ¿Hay algún proyecto serio nacional para Podemos en Andalucía, en Galicia, en Madrid, en Extremadura? ¿Hay algún proyecto serio? Coño, empecemos a ser serios, amigo Pablo Iglesias. No vuelvas a utilizar la plataforma Agora Voting para poner en los sitios a la gente que tú quieres. Haz el puñetero favor de poner a gente inteligente. Deja que la gente del 15M, todos aquellos profesionales maravillosos que por un momento se les abrió la luz y pensaron que podían ayudar a cambiar España, deja que esa gente entre a formar parte de los equipos de gobierno en municipios, capitales importantes, por descontado, en autonomías. 2 palabritas para los señores de Ciudadanos. El amigo de Ciudadanos, Ignacio Aguado, un tío que deja tiene la capacidad para representar a nadie. Este señor se permitió un día decir que le gustaría mucho estar en el palco del Real Madrid. Un tío que piense estar en el palco del Real Madrid ya solo por eso no podría estar en el mundo de la política. Ignacio Aguado, que hoy está utilizando un periscope desde la Asamblea, lo que le pedimos es que de una puñetera vez cumpla con sus compromisos con los ciudadanos, que es auditar la Comunidad de Madrid y hacerlo. Porque si auditamos la Comunidad de Madrid y auditamos lo que han hecho los distintos empresarios que hay por Madrid circulando y por España, nos encontraremos con que la Comunidad de Madrid es tan peligrosa, se han hecho tantas barbaridades o más que en el ayuntamiento. Muchísimo más incluso, porque el presupuesto es muchísimo más grande. Es necesario que los señores de Ciudadanos cumplan con sus compromisos y hagan una auditoría total de la Comunidad de Madrid. Si tiene problemas, yo le pondré a su disposición un equipo de seis verdaderos expertos en el mundo de la economía, de la auditoría y de las finanzas, y en 6 meses tenemos auditado todo el periodo de Cristina Cifuentes, de Esperanza Aguirre y de Gallardón. Y si queréis, también podremos auditar el periodo de Joaquín Leguina para callarlo para siempre, porque no es de recibo que esté en las televisiones largando cuando él ha sido uno más de esta fiesta, de esta cena apestosa en la que los políticos consideraron que los recursos de los ciudadanos eran o para sus partidos o para fines particulares. Nada más, amigos, desde Madrid, al lado del Palacio de la Moncloa, Ángel Jimeno. Esta tarde seguiremos con un periscopio.